No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. La climática en La Ventana, con Rocío Gómez. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. Son las 7:05, las 6:05 en Canarias. Abrimos la última hora de Ventana. Rocío Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy confundida. ¿Por qué? Hay muchas cosas para confundirte, no entiendo. Voy a ver si puedo resolver alguna. Pero es que no me esperaba hablar contigo en esta sección de fútbol. Un poquito. Bueno, esta semana. Yo me dejo llevar. De hecho viene de rojo. O sea Voy a ir toda la semana de rojo. Toma ya. Por esta selección bonita que tenemos. Yo soy muy futbolera, la verdad. Y ya que leemos el fútbol en términos geopolíticos, que parece que estábamos viendo la cumbre de la OTAN en vez de un partido, lo hemos visto las celebraciones en Gaza. Bueno, ha habido muchos detalles en este mundial y en todos sobre geopolítica, pero me apetece o os voy a proponer, seguro que lo habéis visto también, que leamos el mundial en términos climáticos, que también tiene bastante lectura. Me gusta mucho. De hecho, ha sido el primero con pausas de hidratación, en principio, por el riesgo a la salud que suponían las altas temperaturas. Uh-huh. Se temía que el 25% de los partidos podría jugarse a unas temperaturas que pusiesen en riesgo a los jugadores, pero no solo a los jugadores, también al público y a los trabajadores del estadio, que a lo mejor no han tenido esas ropas que bajan la temperatura. Se han jugado el doble de partidos a temperaturas de riesgo que en el Mundial, por ejemplo, de 1994, para que nos hagamos una idea de cómo está cambiando la temperatura, que ya lo sabemos, pero hay datos que asustan un poco. También es verdad que permitían más publicidad. Eso es, la FIFA nunca pierde. Han aprovechado esas pausas para una marca que os sonará, la habréis visto en las vallas, que es la de Aramco, sí. Saudi Aramco. Es una de las mayores petroleras del mundo, una de las grandes patrocinadoras del festival y, bueno, pues una de las grandes también responsables del calentamiento global, que también ha estado ingresando con el bloqueo de Hormuz y con este mundial. Coca-Cola también es otra de las grandes marcas que se ha visto y uno de los mayores productores de plásticos del mundo. Así que hay muchos detalles en climática.com. Me gustaría recomendaros 2 reportajes muy chulos. Uno es de Carolina Killman, que habla de este mundial como un laboratorio de pruebas, como un banco de experimentación que se ha tenido en la ciudad de Los Ángeles de cara a los Juegos Olímpicos de 2028. Es bastante curioso lo que está pasando en esa ciudad en cuanto a las políticas sobre movilidad, sobre olas de calor y sobre gestión de grandes megaeventos. También porque está ocurriendo en un país donde sabemos todos que su presidente niega el cambio climático y tiene políticas claramente anticlimáticas. En este torneo se han batido otros récords también con respecto a los últimos años. Hay otro reportaje de Edu Robaina que me ha parecido muy chulo, también en climática, que va del gol de Iniesta, que vuelvo al fútbol. Que es del 2010. Eso es, al de Ferran, al tiburón. En estos 16 años hemos cosido 2 estrellas, pero también han aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ha aumentado la temperatura, como venimos contando. Más o menos, en 2010 estaríamos en torno al grado con 0,3 y ahora estamos al grado con 4. Medio grado parece poco, pero afecta muchísimo, como ya sabemos, y estamos sufriendo a los ecosistemas. El nivel del océano también ha subido 5 centímetros, puede parecer poco, pero supone inundaciones, erosiones de la costa y desaparición de islas y, por tanto, desplazamiento de mucha gente. Y deshielo también ha habido, supongo. También. Groenlandia ha perdido más de 3.500 gigatoneladas de hielo.
De un planeta que ha cambiado mucho en el último siglo, en los últimos años, y de grandes corporaciones que alimentan un modelo de usar y tirar sin pensar en las consecuencias ambientales, vamos a hablar hoy, ¿no? Eso es, con la era del plástico, el viaje de los microplásticos por el planeta y nuestro cuerpo, un libro de denuncia, pero también un libro de aventuras y de viajes, un libro de ciencia, pero también de historias, de elefantes, de tortugas, incluso de billar. Juan Samaniego, en Radio Vigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan es coautor de La Era del Plástico. Cuéntame la historia de cómo el primer plástico nació en una sala de billar. Pues nació en una sala de billar de 1860 más o menos. Por aquel entonces las bolas de billar se fabricaban con marfil, que viene de los elefantes. Como cada vez se mataban más elefantes, pues el marfil era más caro. Entonces uno de estos fabricantes de bolas de billar decidió abrir un concurso para encontrar una alternativa, ¿no? Y daba un premio de unos $10.000 de la época, que era bastante dinero, a quien encontrase una alternativa viable. Y así es como una persona inventó el primer plástico, que se llamó celuloide. No sabemos si llegó a cobrar ese premio o no, porque no hay evidencias, pero lo que sí sabemos es que esta persona pues montó la primera fábrica de celuloide, con el que no solo se empezaron a fabricar bolas de billar, sino también peines, cepillos y todo tipo de utensilios de uso diario. Oye, justo estabas diciendo eso, que en realidad lo que se estaba tratando era de proteger a los elefantes y a las tortugas. Y tiene esos matices el libro que bien nos recuerda que el plástico ha hecho nuestra vida más fácil y más económica, pero esas dos cosas tan buenas, que era salvar especies en peligro y mejorarnos la vida, se torció en algún momento que no sé cuál fue, en qué momento de la historia. Bueno, lo de salvar a las tortugas es una forma de verlo, bueno, porque sí, en realidad lo que buscaban era un material más barato, ¿no? Pero sí, esa es una de las consecuencias positivas que tuvo, como muchas otras, ¿no? Como bien decías, pues trajo muchas cosas positivas para nosotros, democratizó, pues muchísimos bienes que antes eran muy costosos y que de repente pues la población podía acceder. Yo creo que la historia empezó a torcerse bastante más adelante, cuando ya la industria petrolera, que fue la que entró luego a la fabricación de plásticos de forma masiva, entendió que el verdadero negocio estaba en el plástico de usar y tirar. Hablamos de los años 50, 60 del siglo pasado. En ese momento la producción se dispara y claro, hablamos de un producto que no se degrada, que está hecho para durar. Y claro, eso combinado más el usar y tirar, pues hablamos de muchísima contaminación, basura y todos los problemas pues que seguimos sufriendo hoy. Este enemigo, hablaba antes de Aramco patrocinando el Mundial, y puede que esté también dentro de los responsables que cuentan Juan y Tania en su libro. Aparte de ganar tanto con este modelo de mundo que han creado de usar y tirar, porque el plástico al fin y al cabo significa eso, toda una cultura. Juan, yo te quería preguntar qué tipos de estrategias ha utilizado esta industria fósil para conseguir que no salgamos de este modelo y que estemos enganchados al consumo de plástico. Pues efectivamente Aramco es una de las principales responsables, y lo digo como futbolero también. Más o menos la mitad de los ingresos de las petroleras son de la fabricación del plástico, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, hablamos de las empresas que más facturan a nivel mundial y los plásticos representan la mitad de su negocio. Para que nos hayamos convencido, ¿no?, de usar este material, han usado varias estrategias. La primera de ellas, de las que hablamos en el libro, ¿no?, de la era del plástico, fue convencernos, de hecho, de que este usar y tirar estaba bien, porque hoy nos puede parecer algo muy habitual, pero incluso lógico, pero entonces en los años 50 y 60 chocaba con el sentido común, ¿no? O sea, ¿para qué ibas a comprar algo duradero y tan útil para tirarlo y comprarlo otra vez nuevo, ¿no? Entonces esto pues requirió un gran esfuerzo de marketing para convencernos de lo contrario. Y la segunda gran estrategia, que llega un poquito más adelante, fue convencernos de que el problema de los residuos se podía solucionar con el reciclaje. Lo del reciclaje, yo no soy una persona antirreciclaje, ¿no? Pero las petroleras sabían ya desde los años 70 más o menos que era una solución con muchísimas limitaciones, ¿no? Y que era imposible reciclar todo lo que se produce y todo lo que se tira. Pero sin embargo, gracias al marketing, a la publicidad y a campañas en las escuelas, ¿no?, que probablemente todos recordamos de cuando éramos niños, han conseguido que nosotros nos sintamos responsables de ese problema, ¿no?, de que si hay un problema de basura es realmente porque nosotros la separamos mal en casa, ¿no?, porque no reciclamos, cuando en realidad pues hay un problema porque se fabrica muchísimo más de lo que sería necesario. ¿Pero por qué no funciona todo el reciclaje?
¿Por qué no funciona? Bueno, pues hay diferentes razones. Hay una investigación bastante buena de Estados Unidos que se publicó hace como 3 o 4 años, en la que se demuestra con documentos, ¿no?, cómo pues ya en el momento en el que las petroleras empiezan a promocionar esta solución, ya conocían pues que era una solución muy limitada, y es básicamente, pues hay también razones técnicas y demás, pero básicamente es porque la mayoría de los plásticos solo pueden reciclarse 1 o 2 veces. A partir de la segunda vez ya pierde muchísima calidad. Después es un proceso caro y costoso, porque es un material que aunque le llamemos solo plástico, pues en realidad son un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces al final sale más barato comprar plástico nuevo antes que plástico reciclado. Y después pues hablamos de un proceso muy complejo que incluso en algunos casos es peligroso para la salud, por lo que pues muchas veces no se hace. Justamente hablabas de ese material, que hablamos del plástico, de pellets, de microplásticos, de nanoplásticos, parecemos expertos, pero ¿sabemos exactamente qué lleva? ¿Y están regulados, por ejemplo, los aditivos de los que habláis también en el libro? Pues no lo sabemos así en corto. O sea, la gente de a pie no lo sabemos. Evidentemente quien trabaja en esta industria sí que lo sabe. Y esta es de hecho también otra de las estrategias, ¿no? Simplificarlo todo bajo la etiqueta de plástico como si fuese una única cosa. Nosotros, yo no lo sabía, lo descubrí escribiendo la era del plástico, pues descubrimos que bajo esta etiqueta hay cientos de polímeros derivados del petróleo diferentes y miles de aditivos químicos. Hablamos de 16.000 o más de 16.000. Hay un estudio de Noruega de hace también 2 o 3 años que analizó estos 16.000 aditivos químicos que lleva el plástico, que son los que le dan pues color, flexibilidad, dureza y demás. Y descubrieron que 4.000 más o menos se sabe que son peligrosos o tóxicos o que se acumulan en nuestro cuerpo, ¿no? Y de otros 10.000 directamente no se sabe nada. Entonces, no, o sea, respondiendo a lo de la regulación, no hay mucha regulación al respecto. Y esta estrategia de no llamar a cada cosa por su nombre, pues nos dificulta mucho encontrar alternativas y soluciones, ¿no? Porque nos hace creer que es imposible vivir sin plástico, cuando en realidad pues hay muchísimos usos y muchos tipos de los que sí podríamos prescindir. Bueno, oye, hay una cosa que a mí me asombra muchísimo, que hay pájaros que prefieren construir sus nidos con plástico. Luego hay plástico en la nieve del Everest, en las profundidades marinas, pero lo que no sabemos todavía muy bien es cómo afecta esa invasión de polímeros, los polímeros que tú mencionabas, a la biodiversidad. ¿O sí lo sabemos? Bueno, lo intuimos ya. Siempre cuando se habla con científicos nunca hay certezas, no 100%, porque les cuesta mucho ponerse de acuerdo, pero sí que hay muchísimos impactos en la biodiversidad, ¿no? De hecho, pues, en el libro de la era del plástico le dedicamos un capítulo entero a hablar de ello. Es algo que afecta a toda la cadena alimentaria, ¿no? Porque pues, los animales más pequeños consumen plástico confundiéndolo con comida, otros animales más grandes se los comen, y esto pues, va llegando hasta los grandes depredadores entre los que estamos nosotros. Les afecta, por lo que sabemos ahora, a ellos y a nosotros, de forma física, ¿no? Directamente, pues porque hay un material que no debería estar en nuestro interior. Por ejemplo, todos tenemos la imagen, ¿no?, de las ballenas con plástico en el estómago. Se les llena el estómago de plástico, no se pueden alimentar de él y no pueden ingerir alimento y se mueren, ¿no? Y también les afecta de forma química por todos estos aditivos químicos que decíamos que llevaban. Por ejemplo, pues interfiere con su sistema hormonal, de eso también hay bastantes pruebas. También se está investigando cómo afecta a las plantas, ¿no?, que aunque parezca mentira también lo absorben a través de las raíces y podría afectar a la fotosíntesis, que es la forma que tienen ellas de producir energía y de crecer. Y luego pues eso que decías, ¿no?, de los pájaros que usan plástico en sus nidos, les afecta en su comportamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pulpos que se refugian en objetos de plástico en lugar de en rocas, ¿no? O aves que pues cogen plásticos para hacer sus nidos y van acumulando ahí desde hace 50 años cantidad de cosas. Hemos empezado la ventana hablando de ecoansiedad, de mi ecoansiedad, que no quiero contagiar a nadie, pero la verdad es que ver estas imágenes de nidos hechos con plásticos y demás nos ponen la carne de gallina. Pero bueno, hablemos en menos de un minuto de soluciones que también las hay. Estamos
Estamos hablando de cómo el plástico invade el medio ambiente, los ecosistemas y nuestras vidas. Y Juan, hay cosas, sin embargo, que se están haciendo bien. Hay algunos ejemplos donde se ha conseguido reciclar o reutilizar más del 80% de los residuos, ¿verdad? Sí, pero vamos, son casos muy concretos. Creo que esa cifra, de hecho, es en Europa el plástico de las botellas, el PET. Pero sí, ahí sí funciona. ¿Y en otros lugares, como en Japón, en la isla de Shikoku? Bueno, ahí hay un caso muy concreto que sí que sacamos en el libro, bueno, o sea, no es tanto el reciclaje, sino es un pequeño pueblo, yo no recuerdo los habitantes, ¿no? Pero como de 30 o 40 mil habitantes, que antes incineraba toda su basura y como les obligan a cambiar la incineradora por una más moderna, no tienen dinero, pues deciden, vamos a reducir muchísimo el plástico que generamos y a reciclarlo lo máximo posible, y han conseguido, ellos se ponen a sí mismos la etiqueta de residuos cero. ¿Y eso no se puede copiar? ¿No se puede replicar en otras partes? Sí, creo que se podría, sí. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues hay, como hablábamos, muchísimos intereses, ¿no? Al final es un negocio importantísimo y claro, hay iniciativas locales, pero después el problema es que haría falta una acción global, ¿no? Haría falta como un marco para que todos los países y todas las regiones se moviesen en la misma dirección, que es algo que se está intentando hacer, se lleva intentando hacer varios años en la ONU, pero que de momento no termina de salir adelante. Vamos a sumar a la conversación a Meritxell Abril Cuevas, que es bióloga, es ecóloga y una de las coordinadoras del proyecto europeo Plastic Pirates. Meritxell, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto, Piratas del Plástico? Pues el proyecto Plastic Pirates es un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito escolar que se está llevando a cabo en 15 países europeos diferentes y donde los estudiantes recogen datos de cantidad y calidad de residuos en las riberas y en el agua del río. ¿De los ríos? Sí, en ríos. ¿Y vosotros, perdón, que te he cortado? No, que nosotros coordinamos conjuntamente, el Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic, conjuntamente con la Universidad de Burgos y Fundación Oxígeno, implementamos este proyecto aquí en España. ¿Cómo se recogen los datos para que sean considerados ciencia y por qué es importante que lo haga gente tan joven? Pues tenemos un protocolo de monitoreo, es una guía que paso a paso va explicando qué tienes que hacer para coger los datos y está estandarizada y validada por el equipo científico del proyecto y se recogen igual en toda Europa. Entonces los estudiantes, cada grupo clase va al río, escoge su tramo de río, aplica este protocolo, recoge los datos y los sube en una plataforma donde nosotros los podemos validar. Y también hay un protocolo de validación que es muy estricto para asegurar que los datos que se recogen pues son realmente fiables. Y es importante porque que lo recojan ellos, porque al final es verdad que nosotros estamos recogiendo datos que son científicos y que después utilizamos, pero también porque es una medida para concienciar sobre la problemática, ¿no? Porque lo que encuentran sobre todo estos participantes son residuos, sobre todo plásticos, ligados a sus hábitos de consumo, ¿no? No son plásticos industriales o básicamente son lo que utilizamos nosotros día a día. Por ejemplo, Meritxell, cuéntanos qué encontráis, porque es bastante ilustrativo de lo que somos como sociedad. Pues mira, nosotros llevamos muestreando desde el año 2022, en primavera y otoño hacemos muestreos estacionales no nosotros, los hacen los estudiantes. Y hay un patrón bastante recurrente que es que encontramos residuos en la mayoría de los ríos muestreados y la mitad de estos residuos son plásticos y de estos plásticos más del 80% son plásticos de un solo uso. Es decir, al final lo que predominan son botellas, bolsas de plástico y envases de comida, ¿no? Como de galletas, de patatas, de este tipo de alimentos. Y toallitas también, que sería como el otro
que sobre todo abundan mucho en los tramos más bajos de los ríos. A mí me preocupó un poco cuando me contó que se encontraban plásticos así tan... Porque en el libro de Juan y Tania hablan de trozos de neumáticos o de lo que sueltan las lavadoras, que me parece mucho más difícil de evitarlo, pero las toallitas creo que podríamos tener un poco más de conciencia. Juan, te quiero preguntar por una historia que contáis en el libro de otro río, pero en este caso de Latinoamérica, del río Paraná, a su paso por Rosario, ciudad de Messi, por cierto, hoy que estamos hablando de fútbol y de clima. ¿Qué pasó en aquel río, el segundo mayor en Latinoamérica tras el Amazonas? Pues pasó que surgió pues un proyecto similar al que está contando Meritxell. Es un proyecto de ciencia ciudadana muy importante en América Latina que se llama Más ríos, menos basura, que surge también ligado a la Universidad de Rosario. Llevan ya como 10 o 12 años haciendo pues también monitoreo del río, recogida de residuos y demás con los estudiantes y con personas de la ciudad. Y hay una historia muy curiosa de cómo se les ocurre hacerlo, ¿no? Porque el río Paraná, pues a su paso por Rosario hay así playas y tal, la gente se baña y están llena de basura flotando. Y un día estaban allí unos de los que acabaron fundando luego este movimiento, estaban allí tumbados en la arena y de repente una señora que se estaba bañando gritó como si se hubiese cortado con un plástico o algo, como si se hubiese hecho mucho daño. Y se levantaron para ayudarla y ella, que se estaba bañando en medio de la basura, había gritado porque había visto una tortuga. Entonces dijeron, madre mía, o sea, le da miedo la fauna local, pero se está bañando en medio de la basura, ¿no? Entonces eso como que activó la idea para fundar este movimiento. Mira, de la ecoansiedad se encontraron una solución. Oye, Meritxell, también creo que como habéis trabajado en Cataluña y Castilla y León, tendréis ya un montón de resultados, digamos. Quisiera saber qué es lo que habéis encontrado, porque me interesa mucho Hispanoamérica, como estábamos hablando, pero también lo que habéis encontrado aquí. Bueno, básicamente es lo que comentaban. Hemos encontrado que los plásticos predominan como residuos en las orillas, en la ribera y en el agua del río, y de estos los plásticos de un solo uso son los más abundantes. Y es un patrón muy recurrente cada año. A eso iba yo, que son todos plásticos de un solo uso, la mayoría. Sí, básicamente esto, botellas, bolsas de plástico y envases de comida y también las toallitas. Qué horror. Trabajar a nivel europeo, a nivel internacional, no sé si os da como datos concluyentes como para poder tomar medidas coordinadas, al menos a nivel comunitario, que impulsen algún tipo de cambio. Claro, nosotros lo que hacemos, ¿no?, como científicos es recoger estos datos e intentar aportar evidencias que después a nivel político sirvan para tomar como poder promover una gestión más eficiente de estos residuos o ver dónde está el problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel europeo, lo que sí que estamos viendo ahora, que justamente estamos trabajando en un artículo conjunto, y lo que se ve son que sí, que en todos los países los plásticos de un solo uso son predominantes, pero hay diferencias en el tipo de estos residuos. Aquí en España, para nosotros, el tema de las toallitas es muy evidente y es un problema muy grande, pero esto no ocurre en otros países europeos, ¿no? Y este tipo de comparación es interesante porque te puede dar también la solución de por qué aquí sí y en otros no, ¿no? Y qué tenemos que hacer aquí para que esto no ocurra, ¿no? Oye, para terminar, haber investigado, trabajar tanto sobre este tema, ¿ha cambiado vuestra manera de relacionaros con el plástico? ¿Juan? Sí, la verdad es que un poco sí. Es verdad que, bueno, yo personalmente no creo que la responsabilidad sea individual. Este problema, pues como decíais, se tiene que abordar también desde un frente global y europeo, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros, no sé, por ejemplo en casa pues usamos detergentes, jabones y demás productos de limpieza sólidos o en envases rellenables, o vamos cambiando poco a poco los utensilios de cocina, intentamos comprar a granel, pues cosas para las que no nos hace falta plástico y que quizá pues no nos planteamos. Meritxell, ¿en tu caso? Sí, yo estoy de acuerdo con Juan que el problema es la producción de plástico y nosotros como consumidores de este plástico sí que podemos como intentar cambiar los hábitos de consumo y esto, ¿no? Como cambiar un producto por otro que no sea un envase de un solo uso, sino que tenga una vida útil mucho más larga.
Juan Samaniego, coautor de La Era del Plástico, y Meritxell Abril Cuevas, bióloga, coordinadora del proyecto Plastic Pirates. Muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Rocío, gracias. Hasta la semana que viene. A vosotras, hasta la semana que viene. La Ventana, con Marta del Vado. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.